Buenos días, saludamos a la audiencia de Confidencial Colombia en esta una nueva transmisión. Agradecemos a ustedes por su audiencia. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020. Estamos iniciando en teoría la última semana de cuarentena que debería terminar el próximo lunes 25 de mayo, de acuerdo pues a los decretos que ha expedido el gobierno en el marco de esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Hoy, como siempre, saludo a mi compañero y colega Oscar Sevillano, a quien me acompañará en esta transmisión. Oscar, buenos días y gracias por estar aquí nuevamente. Buenos días, Snyder. Pues iniciando semana a la expectativa también de qué va a suceder en adelante a partir del 25 de mayo, pues de acuerdo a las nuevas medidas que tome el presidente Duque frente a la pandemia. Así es, Oscar, y pues estamos iniciando, como decíamos al inicio, en teoría, porque se prevé que en las próximas horas el presidente haga nuevos anuncios en esta materia. Sin embargo, pues también se ha especulado un poco sobre nuevos sectores que entrarían a operar a partir del próximo 25, en el caso pues que el presidente decida extender por 15 días más la cuarentena en el país. Recordemos pues en materia de noticias, Colombia cuenta actualmente, según las cifras de coronavirus, está el país en 15.574 casos reportados hasta el momento, de los cuales 11.249 permanecen activos. De estos, pues hay que decir que lastimosamente 574 colombianos han perdido la vida y Bogotá, por supuesto, sigue siendo pues la ciudad del país con más casos reportados hasta el momento, con un poco más de 5.000. ¿Qué ha pasado en materia noticiosa frente a este tema? Pues en las últimas horas el presidente de la República anunció que esta semana se estudiarán protocolos para estudiar la posible reapertura del transporte aéreo doméstico en el país, así como del transporte intermunicipal. Sin embargo, pues todavía el presidente fue enfático en señalar que no se tiene prevista una fecha para la reapertura de los vuelos, por lo menos los vuelos nacionales, porque eso sí, el presidente dijo que no era cercana la fecha para la reapertura de los vuelos internacionales, pues teniendo en cuenta que muchos países todavía mantienen con la restricción de mantener sus espacios aéreos cerrados. Recordemos pues que los vuelos en Colombia se encuentran suspendidos desde el pasado 25 de marzo, cuando entró en vigencia esta cuarentena nacional que ya va a completar cerca de 2 meses, Oscar. Sí, Snyder, y en otras noticias, pues tenemos la polémica que se ha formado en el fin de semana por el señor Herbert Bolívar, un vigilante que cuenta que tuvo que vivir en una bodega en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá, encerrado porque prestaba sus servicios de vigilancia. Esto demuestra una vez más que el servicio de vigilancia en algunas ocasiones no, no se hace con las condiciones adecuadas y que las personas que prestan ese servicio son sometidas a vejámenes de parte del empleador. En otras noticias tenemos también lo que ha dicho la ministra de Justicia frente al manejo de las cárceles en el COVID. Según ella, pues todo se ha dado de manera efectiva. Sin embargo, queda la duda del manejo que se le debe dar a las URI, que es la pregunta que se hace la alcaldesa Claudia López, porque las URIs en Bogotá, lo mismo las estaciones de policía, están hacinadas. Así es, Oscar, y en materia política sabe que este fin de semana se produjeron dos noticias importantes que quedaron un poco aisladas o fueron tapadas por el tema de la coyuntura del coronavirus. Una es una que se produjo el viernes al final del día en la JEP, que fue la aceptación en esta jurisdicción especial del general Arias Cabrales, quien pagaba una condena de 35 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Pues la JEP decidió acogerlo en esta jurisdicción y otorgarle el beneficio de libertad condicionada. Sin embargo, pues él deberá asistir a la JEP y contar su verdad. Sin embargo, pues falta esperar cómo avanza este caso. Y otra se produjo el sábado que sí me tomó por mucha sorpresa porque pues es poco común ver que el Congreso de la República, en este caso la Cámara de Representantes, legisle un sábado a las 10 de la noche cuando se produjo la decisión en plenaria de votar en sexto debate el tema de la cadena perpetua para violadores. Este proyecto de ley pues ahorita pasará a Senado, faltan dos discusiones para que sea finalmente pues ley de la República. Entonces me tomó por sorpresa el tema de la aprobación de la cadena perpetua para niños el sábado a las 10 de la noche. Fueron como dos noticias en materia política que se produjeron este fin de semana, pero como digo, quedaron un poco aisladas por la coyuntura del coronavirus.
Sí, Snyder, y en lo que tiene que ver con Bogotá, tenemos dos también. Una, la discusión que se comienza a conformar por el proyecto de plan de desarrollo presentado al Consejo de Bogotá de parte de la alcaldía de Claudia López. Ya se comienzan a ver algunas opiniones al respecto. Bogotá, como vamos, por ejemplo, ha dicho que aunque tiene unas apuestas bastante interesantes, es necesario clarificar las fuentes de financiación en los proyectos sociales, en lo que tiene que ver exactamente con la recuperación de la ciudad por la pandemia, especialmente en sectores vulnerables. Y también la concejal Lucía Bastidas llamó la atención porque no es, según ella, no es claro la intervención que se hará en la carrera séptima. La carrera séptima vuelve a ser motivo de debate nuevamente porque, como bien sabemos, la alcaldesa Claudia López no está de acuerdo con construir un Transmilenio por la séptima y sí, en cambio, dice que es necesario, propone un corredor ecológico. Y ya para finalizar, Confidencial Colombia pues hizo un recorrido este fin de semana en el sector de Patio Bonito declarado como alerta naranja y se encontró con prostitución y venta de consumo en una calle en especial donde no se están respetando las restricciones que se supone el distrito impuso para este sector. Así es, Oscar, pues es un breve resumen muy completo de todo lo que pasó este fin de semana en materia noticiosa y al que invitamos a ustedes a visitar en confidencialcolombia.com. Pero si le parece, Oscar, entremos en materia y como lo anunciamos desde muy temprano hoy, vamos a conversar con el señor Fabio Arias. Él es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, porque en el marco de esta pandemia se han resucitado, digamos, propuestas en temas de, pues, laborales en Colombia. Uno como la reducción de la jornada laboral, también han surgido propuestas del no pago. Eso creo que fue una propuesta que hizo en su momento en una columna en el periódico El Tiempo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el no pago de las primas, por lo menos en lo que queda de este año, un poco para tratar de ayudar a los empresarios. Sin embargo, pues vamos a dejar que sea él quien nos cuente un poco pues la visión que tienen los sindicatos y los trabajadores sobre todas estas propuestas que han surgido en el marco de esta coyuntura en materia laboral. Por eso le damos la bienvenida a Confidencial Colombia, señor Fabio Arias. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Snyder, buenos días. Y a Oscar también buenos días. Y obviamente a la audiencia de Confidencial Colombia. Muy amables por la invitación, muchas gracias. Y evidentemente ha habido demasiadas propuestas en estos días, especialmente después de la declaratoria de la segunda emergencia del presidente Duque sobre los temas laborales. Está la columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, un señor de las élites en Colombia, que evidentemente quiere quitarle lo poco que tenemos los trabajadores y ha propuesto una reforma muy profunda, prácticamente un hundimiento casi que definitivo del viejo Código Sustantivo del Trabajo, que por viejo tiene algunas todavía derechos de los trabajadores y que hoy quieren acabarlo. Entre esos que usted mencionaba, pero va más allá, ¿sí? Es la reducción de los salarios también, es la reducción de las convenciones colectivas. Ya sí, la magnitud de esa reducción, pues no la pone, pero se entiende de que hace parte de la propuesta de los señores de FENALCO de reducir los salarios en un 33%. Sí, es que entonces, esas son algunas de las medidas que están hoy en discusión. Es que con eso queríamos iniciar, preguntándole un poco su impresión frente a todas estas propuestas que se han puesto sobre la mesa en el marco de esta coyuntura, pues que para muchos estas propuestas benefician más a los empresarios que a los propios trabajadores. Bueno, para ilustración de la audiencia, digamos que tenemos dos momentos de la reforma laboral, ¿sí? O mejor, tres momentos. Uno, antes de la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia, especialmente cuando hicimos el paro del pasado 21 de noviembre, ese paro muy grande que mostró exactamente la inconformidad que había con este gobierno de parte de la población en general, había una reforma laboral y una reforma pensional en pleno desarrollo, ¿sí? Que consistía fundamentalmente en el tema del contrato por horas en términos laborales y en materia pensional de eliminar definitivamente Colpensiones. En la pandemia es el otro momento,
Lo primero el que primero pone los temas fuertes sobre la reforma laboral es Germán Vargas Lleras, ¿sí? Que es lo que acabo de decir, disminución de salarios, disminución de las convenciones, suspensión o eliminación, eso, las dos palabras pueden estar jugando, de las cesantías, los intereses de garantías y las primas de junio y diciembre, disminución de las tablas indemnizatorias por despidos sin justa causa, ¿sí? Y adicionalmente, pues está también el contrato por horas. Y en la comisión de concertación que se reunió ya el jueves pasado, en presencia del gobierno nacional, los representantes de los gremios económicos y nosotros los trabajadores, el gobierno presentó las propuestas de el contrato legalizar los contratos por horas, más la flexibilización de los turnos de trabajo, es decir, que no sean solamente 3 turnos, sino que de pronto sean 4 turnos en los cuales laboran los trabajadores. Eso tiene un criterio en principio positivo, que no haya muchas aglomeraciones en los sistemas de transporte masivo, porque se distribuye, pero tiene un veneno terrible, y es que no se pagarían los recargos nocturnos ni los dominicales y festivos. Y la otra propuesta la ha presentado la ANDI, a través del señor vicepresidente de la ANDI, Alberto Chavarría, quien es miembro del Consejo de Administración Mundial de la OIT. Le queda muy mal a alguien que es del Consejo Mundial de Administración de la OIT venir a presentar propuestas de manera unilateral, ¿sí?, sobre suspensión de el pago de la prima de junio. Y la propuesta de ellos es que la pasen que se pague a diciembre. Esas son las 3 cosas que han quedado claras en la comisión de concertación. Digamos que el gobierno ha optado por hacer una reforma laboral a pedazos, distinto a lo que pensaba pues Germán Vargas Lleras, que era hacerla de total. Y entonces, hasta ahora, esa es la discusión que hay sobre esos 3 puntos: contratos por horas, flexibilización de los turnos de trabajo para no pagar recargo nocturno ni dominical y festivos, y 3, aplazamiento hasta ahora han dicho, de la prima de junio para pagarla en diciembre. Esas son las propuestas que hay hoy. ¿Qué estamos diciendo nosotros los trabajadores? Pues que no estamos de acuerdo, ¿sí? El problema grave del contrato por horas, Oscar sabe de esto, el contrato grave por horas no es de que haya contrato por horas, ¿sí? El problema es que en el Plan Nacional de Desarrollo aprobaron en el artículo 193 que esos contratos por horas pueden ser por debajo del salario mínimo y con unas nuevas modalidades de la seguridad social, en el cual la salud, el tema pensional y el tema de los riesgos laborales quedan prácticamente sin ninguna protección real. Y el tema adicional que tiene el contrato por horas es que la existencia de las organizaciones sindicales se vuelve prácticamente imposible, porque no hay ninguna estabilidad laboral para ninguna persona. Usted puede trabajar hoy 2 horas y mañana el señor le dice: no, señor, usted ya no trabaja más, y se acabó el carbón y no hay tabla indemnizatoria, no hay ninguna condición por el trabajo ni nada de esas cuestiones. Y entonces, frente a eso, nosotros decimos: hombre, no, nosotros no estamos de acuerdo. Como no estuvimos de acuerdo cuando se aprobó en el Congreso ese artículo 193 y lo tenemos demandado ante la Corte Constitucional. Un plan nacional de desarrollo no puede significar reformas laborales, y mucho menos de carácter permanente, que es lo que pretende. Entonces, allí las tenemos denunciadas, y nosotros le vamos a decir nuevamente al gobierno: no estamos de acuerdo. Ustedes lo que quieren es miserabilizar aún más los ingresos de los trabajadores. No estamos de acuerdo, obviamente, que no le paguen los recargos nocturnos y los dominicales festivos a la gente. Esto sí, pues, es el colmo, ¿sí? Y tercero, pues no vamos a estar de acuerdo con la suspensión o el traslado de la prima de junio a diciembre. Y lo vamos a decir con este criterio: si hoy necesitamos, este para nosotros es el punto central de nuestra discusión, pensando en lo que es la actividad económica en medio de esta crisis, que no es solamente crisis de coronavirus, es también crisis de recesión económica que se veía venir. Ahí están las cifras del DANE para poderlo demostrar. Entonces, nosotros decimos: si Colombia quiere verdaderamente salir de esta crisis,
de este hueco en el cual nos metió la recesión y la pandemia. Lo mejor que puede hacer uno para reactivar cualquier economía es que la gente, los consumidores, la población, que empieza exactamente por los trabajadores, que son los que reciben ingresos y llevan algo de sustento a sus casas, pues tengan recursos en sus bolsillos para poderlos gastar. O si no, entonces, ¿qué va a gastar la gente? Los empresarios no nos van a echar aquí el cuento entonces que la reactivación económica se va a hacer en abstracto. No, no puede ser en abstracto, es en concreto. Si nosotros nos disminuyen los ingresos por vía de los contratos por horas o por vía de la flexibilización de los turnos de trabajo o por la vía de no pagarnos la prima hora de junio, yo no sé qué reactivación va a haber, ¿sí? Se están pegando un tiro en el pie quienes están pensando de que esta es la forma en la cual se puede reactivar la economía. O como dicen otros, es que esta es la forma con la cual se puede generar empleo. Pues bueno, la única forma de generar empleo es que haya reactivación económica. Y se vuelve entonces un círculo virtuoso, muy vicioso, tener recursos y por tal motivo tener la posibilidad de generar más empleo. Don Fabio, hay algo que llama don Fabio, hay algo que llama la atención y es que en toda esta cascada de propuestas y de opiniones sobre reforma laboral, el expresidente y senador Álvaro Uribe propone también la reducción de la jornada laboral con la que ustedes están de acuerdo. Explíquenos eso, porque es extraño, es extraño que ustedes estén de acuerdo con el presidente Uribe. Piénselo al revés, ¿sí? Por primera vez el presidente Uribe respalda una solicitud que hemos hecho históricamente los trabajadores. Piénselo al revés también, ¿sí? Pero bueno, el expresidente Uribe y hoy senador ha respaldado todas estas propuestas que está presentando el gobierno en la mesa de concertación. Ya ha expresado mediante los medios de las redes sociales de que evidentemente él está de acuerdo con los contratos por hora, está de acuerdo con suspender la prima, está de acuerdo con la flexibilización de los turnos de trabajo y otra cantidad de cosas adicional. Quiero aquí precisar de que en la propuesta que hizo el senador Uribe en el proyecto de ley 212, ese es exactamente el proyecto de ley con el cual se está desarrollando esta discusión en la Comisión Séptima del Senado. El senador Uribe proponía adicionalmente los contratos por horas, especialmente para los jóvenes, para no reconocerle plenamente los derechos. Hoy, en ese proyecto ya fue retirada esa parte. Entonces, hoy por eso podemos nosotros decir, hombre, ese proyecto está en la vía correcta de lo que hoy pasa en el mundo, porque este tema de la reducción de la jornada de trabajo es un tema mundial. En el mundo, especialmente en Europa, hace mucho rato que la jornada laboral máxima es de 40 horas. Nosotros estamos retrasados en eso. El senador Uribe propone reducirla de 48 a 45. Si bien nos parece bien, nos parece todavía muy reducida. Deberíamos darnos la pelea y rebajarla directamente ya a las 40 horas. Hoy en Europa ya hay países como por ejemplo Alemania, donde la jornada laboral es máxima de 36 horas. Porque esta sí es la forma en la cual verdaderamente uno puede generar adicionalmente más empleo y es reduciendo la jornada de trabajo para que haya más gente en esa posibilidad. Reducir la jornada de trabajo sin modificar los ingresos ni el pago del contrato de trabajo de los trabajadores. Ese es el prerequisito, si no estaríamos de acuerdo absolutamente para nada. Entonces, coincidimos en eso. Eso es como dice uno, en 100 puntos coincidimos con Uribe, los otros 99 siempre hemos estado en contra porque siempre ha propuesto medidas muy regresivas. Esto no le va a lavar la cara al senador Uribe por todas las cosas regresivas que ha hecho contra los trabajadores. Fue ponente de la ley 50 del 90, fue ponente de la ley 100 del 93, como presidente hizo la ley 789 del 2002, que nos quitó exactamente parte de esos recargos nocturnos y de esos dominicales y festivos, los redujo significativamente. Como presidente también introdujo
con el hoy ministro Carrasquilla, que era ministro de Hacienda también en esa época, el acto legislativo 01 de 2005, con el cual se acabó todo el sistema pensional en Colombia. De tal manera que al expresidente Uribe y hoy senador, los trabajadores le tenemos una larga lista de medidas regresivas en contra de los trabajadores. No dudamos en decir que él siempre se ha caracterizado por ser una expresión contra trabajador. Le odia a los trabajadores por cualquier circunstancia y nos ha quitado demasiados derechos a lo largo y ancho de su vida política. Y ese es el punto principal. Hoy es accesorio de que él esté en esto de las 45 horas por semana, que 45 horas semanales como disminución de la jornada laboral, que nos parece importante, pero todavía sigue siendo muy, muy mínimo en la situación hoy que se vive en el mundo. Señor Arias, tengo una pregunta. Digamos que la última cifra de desempleo revelada por el DANE, que fue la del mes de marzo, pues dice que en este momento el país tiene una tasa de 12.6% de desempleo y solo midió, pues estamos en cuarentena y digamos que se paralizó la actividad económica en el país la última semana de marzo. Y pues la última cifra que tenemos. Se prevé que la cifra de abril, que se conocerá a finales de mayo, pues va a ser catastrófica en el entendido pues de que se paró el aparato productivo del país. En ese sentido quiero preguntarle, ¿qué proponen desde las centrales obreras, digamos, para trabajar para que se rebaje un poco esa cifra de desempleo, pero también sin que se afecte pues el bienestar de los trabajadores y obviamente a los empresarios, teniendo en cuenta que digamos que el sistema productivo ha estado paralizado casi que 2 meses en el país? Neider, este es el punto, me parece a mí, más significativo de lo que está sucediendo en el país, el tema del empleo, ¿sí? Yo sé que para empresarios y gobiernos el tema es la reactivación económica, pero la reactivación económica sin empleo, que es lo que estaba sucediendo antes de la pandemia, porque había presuntamente una mejora en la situación económica, porque el Producto Interno Bruto estaba creciendo al 3,3%, según la última cifra que quedó consolidada 31 de diciembre del año pasado, ¿sí? Pero eso era lo que se preguntaba todo el mundo, pero ¿cómo así que la economía va creciendo, pero el desempleo va creciendo? ¿Quién entiende eso? Porque obviamente el único que crece es el sistema financiero. Entonces, aquí empiezan las formas de administrar la actividad económica y social en el país, ¿sí? Si es una actividad verdaderamente de crecimiento económico que genere empleo o es solamente una actividad económica para que se siga concentrando cada vez más la riqueza en manos del capital financiero. Esa fue la crítica y la observación y yo creo que parte de la explicación de esa grandísima movilización del pasado 21 de noviembre está es por este punto, porque la gente ve que a unos pocos les va bien, pero a la inmensa mayoría nos va mal. Y hoy en la pandemia, pues eso se ha recrudecido. Y yo creo que aquí va a haber un problema después de que pasemos la pandemia, de qué va a suceder en el país. Bueno, ese será un interrogante muy importante. Pero quiero decirlo Neider, el director del DANE, el doctor Oviedo, estuvo en la Comisión de Concertación el pasado jueves y nos explicó cómo era el problema de las cifras de desempleo. Y resulta que en marzo, ¿sí?, se perdieron 1.500.000 empleos. Es en lo que llaman ellos técnicamente los inactivos, ¿sí? Que ellos dicen que es la gente que en el último año no ha pedido empleo. Es decir, en un año Colombia perdió 1.500.000 empleos de trabajadores que estaban vinculados al mundo del trabajo o venían pidiendo empleo y ya en marzo no lo pidieron. Y no lo pidieron es simple y llanamente porque ¿de dónde van a pedir donde no hay empleo? En eso tienen razón. Pero la cifra es mucho más grande entonces. Entonces teníamos 3 millones de desempleados que teníamos en febrero, ¿sí? Más 1.500.000, ¿sí? Con la sola estadística marzo, entonces la tasa de desempleo no era el 12,6% como dijo Oviedo, sino que realmente tenía que sumarle por lo menos el 1,5 millones adicional, que eso daba alrededor de 6 puntos. Entonces estamos hablando de que el desempleo en Colombia, antes de medirlo de abril, va en el 19%. Nosotros pensamos que cuando llegue la medición de abril, que desafortunadamente llega a finales del mes de mayo, ¿sí?,
porque lo hacen 2 o 3 días antes de que termine el mes inmediatamente siguiente, la tasa de desempleo pues puede fácilmente llegar al 25%. Recuerden ustedes que en Estados Unidos la tasa de desempleo ya va en el 16%, cuando antes de que empezara la pandemia escasamente era el 4%. Aquí nos va a suceder lo mismo. Y tenemos entonces propuestas muy distintas. Nosotros le dijimos al gobierno desde un principio, en medio de la pandemia, las MIPYMES, que es donde está el 80% del empleo en Colombia, tienen que ser protegidas. Y la forma de protegerlas es pagarles la nómina. Esa fue una propuesta también que levantó Acopi en su debido momento y que nosotros respaldamos, que el gobierno pague las nóminas de las MIPYMES, no de todo el mundo, ¿sí? Cuando el gobierno hizo dentro de la segunda emergencia, el subsidio a las nóminas que acabó de hacer por 350,000 pesos por cada trabajador, pues ya la norma era tardía, especialmente para estas MIPYMES, ¿sí? Porque ya ellos habían liquidado a sus trabajadores y prácticamente su empresa ya estaba cerrada o en vía exactamente de quedar definitivamente liquidada. Entonces no le estamos dando la plata a quien verdaderamente la necesita y en la cuantía que verdaderamente se requiere. Entonces yo creo que las medidas que nosotros decimos de protección del empleo pasaban primero por subsidio a la nómina total. Nosotros dijimos por lo menos de un salario mínimo para todo el mundo, para todos los trabajadores de las MIPYMES, no de las grandes empresas. Y esto no es una norma pues que nosotros nos la hayamos inventado, nosotros no tenemos ninguna genialidad en ese caso. La genialidad la dan exactamente el señor Boris Johnson, que me imagino que preocupado por lo que le pasó con el coronavirus, ha estado bastante generoso con los trabajadores y está pagando el 80% de las nóminas de todas las empresas en el Reino Unido. De todas las empresas en el Reino Unido, 80%. Hasta 2.500 libras, que eso es como 12.500.000 pesos para Colombia, 80%, y no por 3 meses, por 6 meses. ¿Por qué nosotros no pudimos hacer lo mismo? Don Fabio, permítame que volvamos al punto anterior. Usted ya nos explicó, digamos, el por qué están de acuerdo con la propuesta del senador Uribe de la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, yo tengo una duda y es que les hace pensar a ustedes que entre menos jornada laboral, más trabajadores contratados, cuando lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Hombre, esta es una situación meramente empírica, ¿sí? Si hay 10.000 horas de trabajo, ¿sí? Y eso lo hace, supongamos que sean 50, pues lo haría exactamente con 2.000 trabajadores, ¿sí? Y si la reduce de 50 a 45, pues hay otras horas que tienen que ser contratadas con otro trabajador, manteniendo única y exclusivamente las mismas necesidades que hoy tuviera exactamente para producir hoy los mismos elementos, los mismos bienes y servicios. Entonces, con solo saber de que si hay menos horas se necesitan más trabajadores, con una condición meramente empírica, para producir los mismos bienes y servicios, pues uno tiene que decir, por lo menos tienen que contratar en la misma proporción en que se disminuyan las horas de trabajo, una cantidad de trabajadores proporcionales. Aquí lo que pasa es que la proporción aquí es pequeña, pasar de 48 a 45, pues es simplemente 3 horas por cada trabajador. Pero si a eso se suman exactamente, diríamos, 10 horas, pues ya cada 10, si fueran por cada 10 trabajadores, ya tendrían la necesidad de contratar otro trabajador adicional para los mismos bienes y servicios. Y lo otro, como no se disminuyen los ingresos porque le van a seguir pagando lo mismo, inclusive al trabajador que llega a los 10 que hay, más el otro que llega que son 11, le van a pagar la misma plata por las mismas 45 horas, pues ese trabajador también tendrá mayor opción de consumir bienes y servicios. Entonces, no solamente genera más empleo, sino que adicionalmente puede generar una actividad productiva mayor porque hay más trabajadores para consumir, porque tienen más plata en el bolsillo. Por lo menos esas son las cuentas empíricas nuestras, no de carácter teórico. En el carácter teórico, pues no sé a quién se le vaya a ocurrir exactamente decir que disminuye la jornada de trabajo, no van a necesitar más trabajadores.
Eso no lo entiendo porque matemáticamente, ya en términos ya un poco sofisticados, se demuestra que evidentemente se requerirían más trabajadores. Si le recordamos a nuestra audiencia que está siguiendo esta transmisión especial, estamos conversando con el señor Fabio Arias, él es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, sobre la propuesta de reducir la jornada laboral en Colombia que se ha puesto sobre la mesa en el marco de esta coyuntura del coronavirus. Y en ese sentido, señor Arias, quiero preguntarle cómo se imagina, o que nos amplíe un poco, cómo se imagina esta propuesta de reducción, cómo funcionaría la reducción de la jornada laboral en Colombia en detalle. Bueno, en detalle. Primero, en la administración pública, todos los empleos de carácter administrativo tienen una jornada máxima de 44 horas. Es decir, a ellos no les modifica su jornada, ¿sí? Para nada. La mayoría de la administración pública, es decir, los institutos descentralizados, los ministerios, en general todos ellos trabajan 44 horas y muchos de ellos no desde el punto de vista estrictamente legal, sino desde el punto de vista práctico, ya están trabajando 40 horas. Recordemos aquí que también ya mucha gente empieza a trabajar por trabajo en casa y eso puede tener algunas otras consideraciones. Entonces, realmente la modificación de 48 a 45 tiene que ver fundamentalmente con el sector privado, fundamentalmente con el sector privado, ¿sí? Porque evidentemente allí es donde sí se cumplen y los empresarios obviamente que son todavía mucho más esclavizadores en el tema del trabajo, ¿sí? Lo otro ha sido una lucha permanente en el sector público porque verdaderamente se le dé mayores garantías a los trabajadores, pues en el sector privado son mucho más terrible. Entonces le estoy poniendo el caso, los celadores, esa actividad va a quedar muy bien representada porque por primera vez le van a reconocer 3 horitas más de trabajo y eso está muy bien. En el sector comercio y servicios, todos estos almacenes, todo este sector exactamente que trabaja con las comunicaciones, para hablar exactamente claro el tema de las multinacionales. Toda la parte típicamente productiva del sector manufacturero, ¿sí? Inmediatamente también se ganarían todos ellos las 3 horas. Voy a poner el caso, por ejemplo, de Cenú, la empresa Cenú en Medellín. Esos trabajadores van a tener entonces la posibilidad de ganarse nuevamente 3 horas de su trabajo para disponerlos con su familia fundamentalmente o para desarrollar algunas otras actividades. Debo ser muy claro porque el expresidente Uribe, cuando discute el tema de la propuesta de bajar de 48 a 45, en los últimos trinos que ha hecho en estos días para respaldar la propuesta relacionada exactamente con los turnos de trabajo, nos vuelve a decir que por qué nosotros no regalamos, entre comillas regalamos, las 2 horas de formación y de capacitación que tenemos los trabajadores dentro de la jornada de las 48 horas a contribuir nuevamente a la reactivación económica. Esa es una contradicción del senador Uribe en lo que está contenido en el proyecto de decreto en el cual se reduce la jornada de 48 a 45. Entonces, el sector privado, absolutamente todo, ¿sí? Sería el más beneficiado con esta norma de bajar la jornada laboral máxima de 48 a 45 horas, porque les tendrían que pagar estas 3 horas adicionales o contratar más trabajadores para que las puedan implementar. Hace un tiempo Fedesarrollo decía que el salario mínimo en Colombia era bastante alto. ¿Será que el gobierno nacional compró esa tesis y es por eso que insiste en reducir el salario instalando el tema de la contratación por horas? Bueno, no es que el gobierno la vaya a asumir, ya la asumió. Yo no sé si usted recuerda aquí las declaraciones de Carrasquilla, ¿sí? Donde decía exactamente de que hay que hacer un salario mínimo más bajo porque definitivamente es muy alto en Colombia. Él ya esa tesis ya la compró y la ha venido desarrollando y la ha venido proponiendo. Otra cosa es que no hayan encontrado las condiciones políticas para hacerlo. Pareciese que ahora las van a encontrar por el tema exactamente de que, y es la tesis central que da Vargas Lleras cuando escribe el artículo relacionado con la reforma laboral,
el desempleo va a ser de tal magnitud, ¿sí?, que palabras más, palabras menos, en las hipótesis que ellos manejan de cualquier mercancía, ¿sí?, entre oferta y demanda, si hay mucha oferta, pues hay que bajar los precios. Y como ellos consideran de que el trabajador es una mercancía más, pues le pueden aplicar esa ley de la oferta y la demanda y decir, bueno, como hay tantos desempleados, como hay un ejército de desempleados hoy en Colombia, producto de la crisis, de la recesión y de la pandemia, pues definitivamente puedo pagarles menos. Y por eso empiezan a airear estas fórmulas. Yo no sé si ustedes han visto, en el Congreso ecuatoriano acaban de aprobar una norma en esta dirección, el Congreso mismo, ¿sí? Bajo la formulación obviamente del empresariado, producto exactamente de esta circunstancia. Es decir, los neoliberales y los empresarios en general están de plácemes porque ha llegado un criterio con el cual ellos siempre elaboran, y es que si hay mucha oferta, ellos pueden disminuir los precios de esta mercancía que desafortunadamente ellos llaman trabajo, que obviamente no es una mercancía, por supuesto, pero le dan ese tratamiento y van a tratar de abusar por esa circunstancia. Obviamente nosotros nos vamos a oponer y consideramos que si siguen aplicando estas medidas, tampoco va a haber reactivación económica, porque mientras no haya consumidores, no va a haber bienes y servicios que se puedan consumir. Y el capitalismo produce es para que se consuma. Si hay producción y no hay consumo, eso es un quiebre del círculo normal de las mercancías, y por tal motivo no hay, sí como se dice, acumulación de capital, porque no hay quien lo consuma. Sí, señor Arias, quiero preguntarle, con la segunda declaratoria de emergencia que se dio pues recientemente, el gobierno le abrió la puerta a todas estas propuestas que podrían desembocar o podrían terminar en una reforma laboral expresa en el Congreso. ¿Qué van a hacer ustedes, digamos, para que esta situación no se dé y, por supuesto, pues se pueda resguardar el bienestar de los trabajadores en medio de esta coyuntura? Bueno, el ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, dijo ayer en una entrevista que le hizo Yamí Amad y que está en el diario El Tiempo, de que él iba a propiciar una concertación entre gobierno, empresario y trabajadores, y que ese era el criterio central con el cual iba a desarrollar toda su actividad, y por eso ha convocado la comisión de concertación. Bueno, esto corresponde a que nosotros le hemos dicho al gobierno que en la primera emergencia no hubo concertación sobre ninguna de las normas que el gobierno hizo, y mucho menos sobre los temas laborales. Cuando le digo que no hubo concertación con nadie, fue con nadie, ni siquiera con el Congreso, ni con las bancadas, ni nada de esa cuestión. La única concertación que ha hecho el gobierno en todos los decretos de emergencia ha sido con los empresarios. Se reúne permanentemente con ellos, eso sí lo sabemos, con el Consejo Gremial Nacional. Y las ideas que siempre ha recogido el gobierno han sido las ideas del Consejo Gremial Nacional. Pero entonces el ministro nos dijo en la comisión de concertación, porque este reclamo se lo hicimos. Le dijimos, pero ministro, ¿cómo así que usted nos dice ahora que se iba a concertar y por qué no concertó los decretos anteriores? Y ahí está el tema de las cesantías. Modificaron la ley de las cesantías, que era única y exclusivamente para vivienda y educación. Ahora es inclusive para los cesantes. Modificaron el tema del régimen pensional. Pasaron 20,000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones, cosa que obviamente lo tenía que hacer mediante una modalidad de la ley. Modificó exactamente el sistema de las vacaciones. Ninguna de esas cosas que tiene que ver con el mundo laboral la discutió con nosotros. Todas fueron medidas unilaterales del gobierno sobre esta cuestión. Y entonces estamos diciendo nosotros, todas esas medidas, a nuestra manera de ver, son ilegales, son inconstitucionales. ¿Por qué? El artículo 215, que es el que le da facultades al gobierno para la declaratoria de emergencia, expresamente dice, y ninguna de las medidas puede desmejorar. Las palabras que utiliza son exactamente estas, me las sé ya de memoria: desmejorar las condiciones sociales de los trabajadores. Y resulta que modificar la ley de los derechos de los trabajadores es desmejorarlas. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos, ¿cómo así que el gobierno hace una segunda emergencia y anuncia una reforma laboral con base en esas facultades, cuando esas facultades para el tema laboral están prohibidas? Esto es
Y ahí sí, como se dice, el abuso de autoridad, es decir, el autoritarismo de este gobierno. Esa reforma laboral no la puede hacer por la vía de las facultades extraordinarias, ¿sí? No la puede hacer. Por lo menos eso es lo que está contenido en la ley. Estaría simple y llanamente violando la Constitución y la ley y aprovechando su autoritarismo, que ya lo ha hecho, porque aquí lo de pensiones, lo de cesantías y lo de vacaciones lo hizo y eso es ilegal. Con mayor razón estas que está proponiendo. Entonces nosotros de antemano le estamos diciendo al gobierno, sí, está muy bien que busquemos una concertación, pero inclusive dentro de la concertación no podrían exactamente determinar con las facultades extraordinarias. La concertación tendría que ir al Congreso y sería el Congreso el que validara o no esa concertación. Pero el gobierno está hablando es para imponerla en estas facultades que nosotros seguimos insistiendo son ilegales e inconstitucionales. Entonces, no solamente está el tema de la legalidad, sino de la conveniencia política y segundo, de la inconveniencia económica para el país de pensar en una reactivación quitándole los ingresos a los trabajadores, que es lo que está pasando hoy. Pero, don La Fabio, cuarentena determinó que los ingresos de los trabajadores, tanto formales como informales, se vinieran al suelo. don Fabio, en esa concertación, en ese diálogo que ustedes están teniendo con el gobierno nacional y con los gremios económicos, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a ceder? Ya nos quitaron, Oscar. Es que llegamos en un punto en que ya nos quitaron. Es decir, el gobierno ya nos quitó el tema de la cesantía, el tema de las pensiones, el tema de las vacaciones. No ha sancionado a ninguna empresa a sabiendas exactamente de que los despidos que han hecho son ilegales. No les ha llamado la atención teniendo la facultad para hacerlo. Es que aquí las empresas empezaron argumentando la presunta fuerza mayor, ¿sí? de la recesión y la cuarentena para, según ellos, poder utilizar el artículo 50 de la Constitución y decir entonces que los pueden despedir. El ministerio sostuvo desde un principio que esa fuerza mayor solamente la puede calificar un juez de la República. Y sin embargo, sin embargo, esas empresas despidieron a los trabajadores. Hemos hecho los reclamos ante el ministerio y el ministerio no ha adelantado una sola acción contra esas empresas. El gobierno, el ministro del Trabajo saca pecho diciendo, nosotros no hemos autorizado ningún despido. Sí, pero exactamente sabiendo de que hay los despidos, no sancionan las empresas. Que eso es prácticamente decir, estamos contemporizando con los despidos, porque si no los sancionan, existiendo el reclamo de parte de los trabajadores, pues está claro de que el ministro está consintiendo simple y llanamente eso. Entonces, esa reforma no la pueden hacer de esa manera y el ministerio está prácticamente de cómplice de todos esos despidos de los trabajadores. Sí, señor Arias, pues históricamente cuando se hablan de estos temas laborales, digamos que se aborda desde el punto de los trabajadores formales, pero se prevé que los trabajadores informales sean los más golpeados y de hecho pues están sufriendo las consecuencias de esta pandemia porque están cesantes desde que inició esta misma. Y en ese sentido quiero preguntarle desde las centrales obreras, ¿qué se propone para, digamos, para proteger a estos trabajadores informales? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para incluirlos a ellos dentro del sistema pues, productivo y velar por sus derechos? Bueno, entonces le resumo primero que nuestra propuesta para los formales era mantener la nómina, ¿sí? Que repito, ha llegado tardía y muy pequeña el valor. En otras latitudes se ha hecho de manera completa, es decir, el gobierno siempre que llega a una legislación siempre llega tarde frente a las exigencias y demandas que se requieren, pero adicionalmente de llegar tarde lo hace con unas cuantías muy mínimas. Respecto a los informales, el 64% de nuestros trabajadores en Colombia son informales y con esta pandemia yo no sé hasta qué niveles vamos a llegar, ¿sí? En el sector agropecuario la informalidad es del 84%, ¿sí? Es decir, allá todo el mundo trabaja, pero sin ninguna mínima condición verdaderamente de formalización laboral, es decir, de reconocimiento del salario mínimo y del pago pleno de la seguridad social. A eso prácticamente que no existe. El 64% entonces los confinaron
porque la inmensa mayoría de ellos trabajan en la calle. Dentro de esos informales hay una serie de cuentapropistas, es decir, trabajadores, inclusive algunos profesionales, que trabajan por cuenta propia y que a pesar de que son profesionales y trabajan por cuenta propia, sus condiciones de informalidad no le dan para entrar a los temas de la seguridad social y por eso están dentro de los informales, pero tienen labores y acciones bastante profesionales, pero no la pagan por diversas circunstancias. Entonces hay 9,5 millones de trabajadores que son vendedores informales, es decir, que trabajan en la calle. Nosotros le dijimos siempre al gobierno desde el primer día, hombre, que esa gente se pueda quedar en la calle, en la casa, depende de si van a tener ingresos o no, porque si no tienen ingresos van a volver a la calle, que es lo que nos ha venido sucediendo. Aquí la cuarentena el gobierno la levantó por la vía administrativa de decir tales y tales sectores económicos van a entrar a trabajar nuevamente y el 25 de mayo con absoluta seguridad que los pocos que falten van a entrar. Pero adicionalmente, sí, los informales les ha tocado salir de la cuarentena a buscar a rebuscarse. Si antes se rebuscaban y obtenían poco, ahora les ha tocado también salir a rebuscarse porque el gobierno no les dio nada. Nosotros siempre pedimos para ellos lo que se llama la renta básica universal, es decir, el equivalente, mientras duraba la pandemia, la cuarentena y algunos de la pandemia, un salario mínimo mensual, que es la propuesta en que han recogido 52 senadores de la República y que nosotros estamos respaldando plenamente. Y es que para esos desempleados y para todos los informales, que según las cuentas de los congresistas, podría estar agrupando o llegar exactamente a una cobertura de 30 millones de colombianos para que les den una renta básica universal por lo menos por 3 meses del equivalente a un salario mínimo. Esa petición la habíamos hecho nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el Comité Nacional de Paro, y hoy se ha vuelto una ley, un proyecto de ley del Congreso promovida por 52 senadores que nosotros vamos a respaldar en el Congreso. Ya el gobierno se reunió con esos parlamentarios y dijo que estaba estudiando. Me imagino que estará ganando tiempo, pero al final esa sería una propuesta muy buena para el sector informal para que tengan ingresos. Y vuelvo a la tesis. Si los trabajadores tenemos ingresos, con absoluta seguridad que es mucho más fácil la reactivación que mientras les estén negando a la gente ingresos o estén pensando en desconocer los mínimos derechos que hoy tienen los trabajadores. Don Fabio, ¿usted sí cree que sea posible regresar a la normalidad con los ingresos de las empresas reducidos y unas nóminas difíciles de sostener? Si a la normalidad se le dice que volvamos a los mismos procedimientos, concepciones y medidas que venían antes de la pandemia, yo tengo que decirle, ojalá nunca volvamos a esa normalidad, ¿sí? Porque esa normalidad nos tenía a nosotros con mucho desempleo, con bajos ingresos, con precarización del trabajo y un desarrollo de la economía única y exclusivamente para el capital financiero. Entonces, yo no le apuesto a esa normalidad. Para mí, la normalidad tiene que ser otra radicalmente opuesta. Voy a poner el tema de la salud, que es el tema más fácil de explicar hoy, ¿sí? Si nosotros vamos a seguir en el sistema de salud en Colombia con las EPS, vamos a entrar entonces a un terreno nuevamente en el cual el paseo de la muerte va a seguir siendo institucionalizándose. Nosotros creemos que ese tema del paseo de la muerte ya definitivamente no debe ir más. Lo normal para después de esta pandemia tiene que ser que no exista más la ley 100, que fue la que configuró los negocios, mejor dicho, configuró la salud no como un derecho, sino como un negocio. Pues nosotros consideramos que esa normalidad del negocio debe acabarse, entre otras cosas en el sistema de la salud, puede ser en otras cosas. Y por tal motivo tenemos que pasar a que definitivamente la salud pública sea un derecho fundamental. Y por tal motivo no meterlo en las leyes del mercado. Las leyes del mercado, es decir, el modelo neoliberal que lo sustenta, debe rectificarse a fondo, porque si no, no vamos a salir adelante.
y la normalización será entonces mayores precarización. Por eso no creemos en esa normalidad. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el señor Fabio Arias, él es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores. Y antes de despedirlo, señor Arias, quiero preguntarle que nos cuente un poco sobre el observatorio laboral que lanzaron las centrales obreras en el marco de esta pandemia. ¿Cómo está operando? ¿Qué servicios ofrece? ¿Y a través de qué medios los trabajadores pueden acceder a este? Bueno, sí, evidentemente nosotros tenemos un observatorio, tenemos varias entidades que nos están colaborando en eso, unas ONGs y otros académicos y personas vinculadas al mundo laboral, obviamente desde un punto de vista democrático, progresista, totalmente distinto a lo que hace el DAN y totalmente distinto a lo que hace el Ministerio del Trabajo. En ese observatorio hemos elaborado una serie de cartillas, tenemos un registro de más o menos sistemático de lo que está sucediendo, hemos hecho algunas investigaciones en temas exactamente de las nuevas plataformas de contratación, es decir, estas plataformas colaborativas que llaman ahora, o la utilización de las nuevas tecnologías para hacer algunas actividades, que nos ha arrojado exactamente la alta precarización que hay. Entonces, todas las personas que quieran vincularse, preguntarnos cualquier circunstancia de estas, pueden meterse a la página web de la CUT, ¿sí? O escribirnos al correo electrónico de la CUT. Lo más fácil es la página de la CUT y allí evidentemente nos pueden dejar sus consultas que con absoluta seguridad les estaremos contando y los invitamos a que lean nuestros boletines y lean nuestras cartillas porque les sirve de ilustración, de conocimiento, pero especialmente de cómo actuar frente a las desafortunadas medidas y gestiones que tanto el gobierno como los empresarios están haciendo contra los trabajadores. Y yo sí les recuerdo, pues la página que se no la dio, pero yo se la digo, es www.cut.org.co. Es la página de ustedes, ¿no? La página oficial de la CUT es cut.org.co. Así es, y pues, señor Arias, y no sé si Oscar tenga alguna pregunta final antes de despedirlo. No, creo que ya el señor Arias pues expuso lo suficiente sobre lo que piensan acerca de las discusiones que se están dando en la mesa de concertación laboral para recuperar la parte, la parte de la economía, especialmente lo que tiene que ver con los trabajadores. Pues aquí en Confidencial estamos abiertos a escuchar todas las voces y por supuesto también la de los sindicatos, que es una voz importante en el país. Bueno, muchísimas gracias a usted, Oscar, a usted, Sneider, muy amables a Confidencial Colombia por esta oportunidad de intercambiar aquí unas opiniones y poderle contar a los amables personas que nos han visto y nos han escuchado de que debemos hacer causa común porque no puede ser todo para el gran capital y los capitales y el gran capital financiero. Este es un gobierno que está en contra de la inmensa mayoría de la población y así Colombia no va a salir adelante. Saldrán adelante el Carlos Sarmiento Angulo, el grupo empresarial antioqueño y otros cuantos, pero la inmensa mayoría de nosotros, como usted, Oscar, como usted, Neider, no vamos a salir adelante si no hay una rectificación profunda de esta circunstancia. Otra Colombia posible es la que nosotros seguimos diciendo que se puede hacer con la concepción y los criterios que tenemos los trabajadores al respecto. Pues señor Fabio Arias, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia y contarle a la audiencia la posición de las centrales obreras frente a las propuestas que se han puesto sobre la mesa en el marco de esta coyuntura en materia laboral en Colombia. De nuevo, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy amable y buen día para todos. Claro que sí. Y Oscar, pues no sé si tengas un comentario final antes de cerrar esta transmisión sobre las declaraciones que ha entregado aquí en Confidencial Colombia el señor Fabio Arias, que recordemos es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. No, al igual que muchos colombianos, estamos también a la expectativa de ver qué va a suceder, qué va a salir de esas discusiones que se están dando en el legislativo y en el gobierno nacional en materia de reforma laboral, porque claramente esto supone un escenario de reforma laboral que el gobierno nacional tiene que reconocerlo, debe reconocer que está en ese escenario
ya debe dejar de estar ocultando las cosas. La ministra Alicia Arango en su momento de su paso por esa cartera, dijo que no estaban pensando en ninguna reforma laboral ni en ninguna reforma pensional, pero todas estas discusiones, las columnas de Germán Vargas Lleras, lo que han dicho los gremios, lo que dicen los sindicatos, incluso la misma mesa de concertación laboral, lleva a ese camino. Sí, es que se le ha vuelto costumbre al gobierno, bueno, a este y a otros gobiernos, Oscar, que cuando dicen no, normalmente están diciendo sí, pero... Están diciendo sí, sí. Exactamente. Entonces, sí, es un buen comentario. No, sí. Pero sí. Sí, normalmente sí. Cuando dicen no, pues eso es un mensaje que pues revela todo lo contrario. Y pues esperar, Oscar, a ver cómo termina cómo el desenlace pues de estas propuestas que, como reiteramos, se están poniendo sobre la mesa ahora en el marco pues de esta emergencia del coronavirus en el país, y que muchas de estas propuestas pues desembocarían, según lo que dicen los expertos, en una nueva reforma laboral en Colombia que contempla, entre otras medidas, la reducción de la jornada, que fue pues lo que conversamos a lo largo de esta última hora aquí en Confidencial Colombia con el señor Arias. Y Oscar, antes de cerrar esta transmisión, los invito, como todos los días, a que se suscriban a nuestro servicio de alertas de noticias vía WhatsApp en el 317-599-0862. Guardan ese teléfono en su agenda de contactos y nos envían un mensaje vía WhatsApp con la palabra noticias, repito, al 317-599-0862, y automáticamente pues quedarán suscritos al servicio de alertas que tenemos de manera gratuita aquí en Confidencial Colombia, y donde estamos informando pues sobre toda la actualidad y todas las noticias de última hora, tanto aquí en Colombia como en el mundo, y sobre todo pues en esta emergencia del coronavirus estamos entregando reporte diario con las cifras oficiales que entrega el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud. Sí, Sneider, y bueno, también invitamos a estar atentos a las noticias que vamos a publicar en el día de hoy y durante toda la semana en Confidencial Colombia. Sí, antes de despedirnos también quiero hacer una invitación especial a nuestros lectores a que visiten la sección de opinión de Confidencial Colombia, pues tenemos columnistas de gran talla, y este fin de semana tuvimos columnas muy importantes que tocaron temas tanto aquí en Colombia, pero también en materia internacional, como la grave situación que está ocurriendo en Brasil y la gestión bastante cuestionable del presidente Jair Bolsonaro frente al tema del coronavirus en Brasil. Así que los invitamos a la sección de opinión en confidencialcolombia.com. Bueno, Sneider, hasta una próxima ocasión y una despedida también para el señor Fabio Arias. Claro que sí, Oscar, y pues muchas gracias a nuestros seguidores y a nuestros lectores por estar pendiente a esta transmisión, y los invitamos a estar muy pendientes también de nuestras redes sociales, donde estaremos llevando personajes de la vida política y pública nacional para hablar pues sobre los temas del coronavirus, pero también sobre otros temas que se derivan de estos, como este que tratamos en la última hora. De nuevo, pues muchas gracias a ustedes por estar pendientes a esta transmisión de Confidencial Colombia. Buen día. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno. Sneider, muchísimas gracias. Buen día para usted o yo. Gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ok, hasta luego y gracias. Vale. Voy a cerrar aquí que tiene un pequeño...